El acta de la sesión novena ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión décima ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Me dice el secretario que no hay documentos para la cuenta, así que nos ofrezco la palabra por algún punto vario. ¿Parlamentario? ¿No? ¿No hay? Ok, entonces vamos a entrar inmediatamente en el orden del día. Agradecemos al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, y a su equipo acompañarnos en esta sesión. Lo hemos invitado en el contexto de esta comisión que ha estado evaluando la implementación de estos medidores inteligentes y ya en varias ocasiones distintos invitados que hemos recibido han señalado que distintas etapas de la implementación de todo este proceso tuvo participación en la Contraloría y surgieron preguntas que nos gustaría pudiéramos despejar el día de hoy, por eso le hemos pedido también esta presentación, así que prefiero darle la palabra a usted para entrar de inmediato en materia. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio aprovecho de saludar a todos los integrantes de la comisión. Bueno, me acompaña a mi izquierda la señora Pamela Bugueño, jefa de la Unidad de Estudios Legislativos, que nos apoya en nuestra vinculación y presentaciones al Congreso, y a la derecha mi colega Osvaldo Vargas, quien es el jefe de la División de Infraestructura y Regulación, que es la entidad especializada dentro de la Contraloría, donde se estudia este tipo de normativa y de decretos tarifarios, como voy a explicar inmediatamente. Y tal como ha señalado usted, presidente, el objetivo de esta presentación es poder explicar cuál ha sido el rol de la Contraloría en la tramitación de los decretos tarifarios que han sido objeto del estudio de esta Comisión Especial Investigadora. Lo primero que quisiera aclarar acá es qué hace o cuál es el rol de la Contraloría en términos genéricos y abstractos, ¿no? Y eso pasa básicamente por el control previo de legalidad, que es el trámite de toma de razón. Entonces, en el trámite de toma de razón, la Contraloría, como aparece allí, va a hacer este examen preventivo, tanto en los decretos del Ministerio que fija las tarifas del sector eléctrico, por ejemplo, el 11T, que ha sido acá discutido, el 5T, que también fue analizado en las distintas sesiones, como el 7T, que hoy día también está, precisamente hoy está en tramitación en la Contraloría. ¿Perdón? En manos de ustedes. En manos nuestras, exactamente, que está hoy día en estudio en la Contraloría. También se toma razón o se analizan los decretos que otorgan las concesiones, por ejemplo, del sector eléctrico, y es como parte de este control previo. Por el contrario, la Contraloría no interviene, o no hay toma de razón, por así decirlo, de las normas técnicas de la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, las resoluciones que aprueban estas normas técnicas son exentas, ni tampoco interviene la Contraloría en las resoluciones que aprueban otro tipo de actuaciones de parte de la Comisión, como por ejemplo pueden ser los acuerdos que se suscriben entre las distribuidoras y la Comisión Nacional de Energía. Esas también son resoluciones exentas que se dictan por parte de la propia, del propio regulador. Solo para clarificar y para que lo tengamos en la mente, estamos hablando acá del sector eléctrico, donde tenemos los tres ámbitos del sector eléctrico. Solo para apreciar, ¿sí? Dijo que respecto a las normas técnicas sí, de los decretos tarifarios sí hay toma de razón. Sí, solo eso. Eso es fundamental para el... Efectivamente, presidente, la Contraloría interviene en la dictación del decreto tarifario a través de la toma de razón, 11T, 5T y hoy día 7T, que son los que se están discutiendo. No participa, no interviene, por lo menos no desde el punto de vista del control previo, que es la toma de razón, de las normas técnicas, como la que está hoy día vigente, que es la resolución exenta 706, u otras actuaciones, como por ejemplo aquellas resoluciones que aprueban los acuerdos entre concesionarios, distribuidores y la Comisión. Esto visto desde el punto de vista de lo que significa la industria o sector eléctrico, tenemos un sector de generación, un ámbito de generación donde ahí hay un decreto en que se fija el precio de nudo promedio para el sistema eléctrico nacional, y allí de ese decreto sí se toma razón. Allí se incorporan, por ejemplo, los conceptos de equidad tarifaria residencial y también el reconocimiento de la generación local, que son las normas que se incorporaron, buenas tardes, que se incorporaron a partir de la nueva ley de equidad tarifaria. Luego la transmisión, hay resoluciones exentas que dicta la Comisión Nacional de Energía, como las que aparecen allí, los cargos por el uso de los sistemas de transmisión, los cargos por la nueva infraestructura asociada y las interconexiones que se hagan a nivel internacional. Y
a su vez pasan por la Contraloría los decretos que fijan el valor anual del sistema de transmisión y el decreto sobre los derechos de ejecución de obras nuevas y obras de ampliación. Y, por cierto, en la distribución, que es lo que ocupa a la Comisión, están los decretos tarifarios, que son los cargos por el servicio de distribución, los peajes y los servicios asociados. Y ese tercer punto también es relevante, creo yo, para efectos del trabajo de la Comisión. Del punto de vista de los intervinientes, de los órganos públicos y privados que participan de este sector, obviamente está el órgano de la política energética, que es el Ministerio, donde se generan la política energética y también la normativa, tanto la que tiene carácter reglamentario como aquella que es de iniciativa del Ejecutivo y que debe pasar por el Congreso, es decir, las leyes. El órgano técnico, que es la Comisión Nacional de Energía, que es la que hace los análisis de los precios, de las tarifas y de las demás normas técnicas, y que por regla general sus actuaciones están exentas del trámite de toma de razón, como ya había dicho. El fiscalizador, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC. Luego está este órgano que se denomina el Coordinador Eléctrico Nacional, que es un órgano técnico independiente que coordina la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional, que está interconectado. El órgano que dirime las controversias, que es el panel de expertos. Y obviamente acá quien hace la distribución o esa parte del sector eléctrico, que son las empresas distribuidoras, que son las que dan la prestación. Bueno, hasta aquí la parte, podríamos decir, general o introductoria de la presentación. Luego, ya yendo al análisis de cada uno de los decretos tarifarios del 11T y del 5T y la participación que ha tenido aquí la Contraloría. Aquí, si uno lo ve en perspectiva histórica o haciendo una línea del tiempo, tenemos que en el año 2015, en el mes de octubre, se ingresó una moción parlamentaria, un proyecto de ley, por cierto, que es la 10.331-08 del diputado Gaona, que estaba acá presente, miembro de la comisión. Y esta moción es importante porque es la que luego va a servir de origen, el mismo boletín, si se puede ver, a la ley 21.076, que es la que se la que se aprueba a fines de febrero del año 2018. Y también en el año 2015 lo que tenemos es la aprobación de la Política Energética 2050 o 2050, que es la política que en general, no en términos muy precisos, pero en general hace una alusión a esta, podríamos decir, innovación del punto de vista tecnológico para el cambio de medidores. No lo dice así expresamente, pero uno podría entender que de algunos párrafos hay una mención a esta innovación tecnológica, aunque, no, como digo, no lo dice. Habla en general del sistema de control y medición eficiente. Esas serían las expresiones que utiliza la política. Luego, el año 2016, tenemos dos leyes que son importantes. La ley 20.928, que es la que incorpora la equidad tarifaria. Y esta ley es bien relevante porque agrega en el artículo 184 de la Ley General de Servicios Eléctricos un inciso final. Y esta es la norma que se refiere a los costos por los servicios asociados o complementarios. ¿Ya? Esta norma lo que permite es, por ejemplo, el costo o incorporar a tarifa los costos de corte y reposición. Si es que no, de corte y reposición. ¿Ya? Eso es bien importante porque, en el fondo, y lo iba a decir más adelante, pero aprovecho de decirlo inmediatamente, lo que quiere decir esto es que el corte y reposición deja de ser un costo individual o uno a uno y pasa a ser un costo que se incorpora en las tarifas y, por lo tanto, que se distribuye entre todos los usuarios. ¿Ya? Y eso es una innovación importante porque es un elemento que está incorporado hoy día ya en las tarifas, desde el 11T, que ese elemento está considerado. Y luego está la ley 20.936, que es la ley de transmisión, donde se incorpora un artículo, el 72-19, que hace referencia a los informes técnicos a la norma técnica, perdón, a la que puede expedir o dictar la Comisión Nacional de Energía. Norma técnica que es aprobada por una resolución exenta, y esa norma técnica es la que sirve de base para el decreto tarifario y, por lo tanto, que es lo que genera la discusión aquí en la Comisión. Luego, en la línea del tiempo, tenemos que en agosto de 2017 se publica el decreto 11T, y en diciembre la norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución, que, como había dicho, está aprobada en la resolución exenta 706.
En febrero de 2018, la ya mencionada ley 21.076, que incorpora la situación de la reposición del medidor y del empalme en situación de catástrofe, pero varias cosas más, como la Comisión también sabe. Y luego, en 2018, también el año pasado, se publica el decreto 5T, que es este decreto complementario. Ahora, específicamente respecto del 11T y el valor agregado de distribución. Aquí lo que tenemos es un decreto que establece una tarifa, es una tarifa que se supone va a regir por un periodo de 4 años. Eso es lo que se hace en este 11T y es el periodo que se ha establecido en la ley de vigencia de esta tarifa. Este valor agregado de distribución, que es en el fondo el que sirve, lo que fija el decreto, incorpora los costos de inversión y funcionamiento de una empresa modelo o teórica operando en el país, que es eficiente en la política de inversiones y en su gestión. Por lo tanto, este es un modelo, por cierto, y no necesariamente va a ser lo que efectivamente, no necesariamente va a tener los costos que efectivamente incurre una determinada distribuidora. Podrían ser mayores o menores dependiendo de esa distribuidora en la realidad. Y es importante tener en cuenta que, lo ya dicho, es una tarifa que rige por 4 años y que se basa en un informe técnico, obviamente, que se elabora por el organismo técnico que es la Comisión, de acuerdo al procedimiento reglado que está en el artículo 187. ¿Ya? Eso es bien relevante de tener en cuenta. Nuevamente, si uno ve la tramitación ahora de este 11T del 2016 lo lleva a una línea del tiempo, se va a dar cuenta que aquí hay una tramitación extensa en el tiempo, es una norma compleja desde el punto de vista técnico y que tiene varios hitos que están ahí reflejados. Está el ingreso, están las reuniones con el Ministerio de Energía y con la Comisión Nacional de Energía, por ejemplo, el 17 de enero de 2017, el retiro del decreto que se produce el 27 de febrero de 2017, hay un segundo ingreso que se hace el 7 de marzo, luego hay otras 2 reuniones en abril y en mayo, luego se vuelve a retirar el decreto el 21 de junio, nuevamente hay reuniones, 22 de junio, 17 de julio, hay un tercer ingreso el 31 del 7, el 31 de julio del 2017, y ya el 17 de agosto se toma razón de este decreto 11T del 2016. Estos son los ingresos y son las distintas versiones que tiene el decreto. Esto es simplemente para mostrar en términos gráficos, probablemente la Comisión ya lo ha visto, pero básicamente estos decretos son fórmulas y hay que revisarlas una a una. Y son decretos muy técnicos. Cada una de estas fórmulas hay que revisarlas y obviamente que cada vez que hay un reingreso, sin perjuicio que muchas veces el reingreso responde a una discusión o a un trabajo que ha hecho la Contraloría con, en este caso, el regulador, hay que revisarlo nuevamente completo porque hay que ver qué otros aspectos han cambiado de esa norma y que a lo mejor no estaban reflejados necesariamente en la reunión o en una minuta de trabajo. Entonces, por eso esta tramitación que podríamos decir que es extensa. Entonces, si uno se hace la pregunta de ¿por qué se demora tanto la tramitación del 11T? Bueno, precisamente porque son decretos complejos, requieren una expertise técnica, una expertise ingenieril que la Contraloría tiene, pero que requiere muchas aclaraciones por parte del regulador. Contempla una serie de aspectos como los que están ahí señalados, como por ejemplo los aspectos relativos a las empresas de distribución, cuáles son los clientes que tienen suministro regulado, las opciones tarifarias, los cargos tarifarios, las condiciones de aplicación de la tarifa, las fórmulas tarifarias, que no es solo una, sino que son varias fórmulas que hay que revisar, y sobre todo el punto 7, que aquí es clave para entender la tramitación del 11T, que son la determinación de los parámetros de las fórmulas tarifarias. Y en los costos de distribución, el 7.3 original del decreto, hacía mención entonces a la fórmula del costo de distribución, al factor de corte y reposición, que era un factor nuevo que se había permitido incorporar ahora con esta modificación del artículo 184, y el factor de economía de escala para los costos de distribución. Y esto es bien relevante. ¿Sigo? Ah, ya. Bien. Entonces, la Contraloría revisa esta fórmula y en su versión original
¿el decreto qué hacía? El 11T. Establecía para la actualización, una actualización del decreto basado en un factor de economía de escala de costos de distribución y permitía que se modificase este factor de economía de escala anualmente. ¿Ya? Por lo tanto, con esto se establecía una especie de procedimiento en virtud del cual el factor de economía de escala podía actualizarse, no cada 4 años como se establece en el decreto tarifario, sino que en realidad por una vía administrativa se podía hacer esto anualmente y además basado en una norma técnica que todavía ni siquiera estaba dictada. Como se recordará, la norma técnica se dicta a fines de 2017. Por lo tanto, esa actualización no está permitida en la ley. Esa actualización era una novedad administrativa, por así decirlo, porque la actualización de los factores de economía de escala está establecida cada 4 años y por lo tanto eso era una objeción relevante de parte de la Contraloría a ese decreto tarifario. Entonces, si uno va ya a la redacción del... Lo que usted diga, presidente. Sí, pero es una pregunta sobre para entender el punto. ¿Y a qué hacía referencia con estos factores de economía de escala de costo de distribución? ¿A qué costos? Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, la inversión en los medidores. ¿Ya? Entonces, ¿qué permitía el decreto? Que esa inversión en los medidores, que se establece como un elemento para revisar ese factor de economía de escala, esta inversión, se podía ir actualizando año a año. Y por lo tanto, la tarifa, en vez de cambiar cada 4 años, iba a cambiar año a año o en la medida que se fueran haciendo estas inversiones nuevas por parte de las empresas en los medidores. Diputado Mulet. En buenas cuentas, eso lo objeta la Contraloría, por lo que entiendo, ¿cierto? En una de las objeciones. Y si no se hubiera objetado, en el fondo estaban previendo que ya preveían que iba a haber una norma técnica que iba a impulsar eso. O sea, no iban a requerir decreto intertarifario, o sea, decreto intertarifario. Interperiodo. Si hubiera quedado esto en el decreto tal como lo propone la Comisión Nacional de Energía, no hubiera sido necesario el interperiodo. Pero perdón. El interperiodo es lo que precisamente se hace para meter la nueva norma técnica, digamos, las condiciones. Perdón, pero yo entiendo que eso era. No, pero públicamente, o sea, eso era. La intención era aplicar esta exigencia de norma técnica y como no pudieron hacer el interperiodo y buscar el... Por eso... Continúo. Sí. Claro. Señor presidente, solo para que quede inmediatamente claro, el decreto tarifario debe dar cuenta de las inversiones que hace una empresa modelo, teórica, pero debe dar cuenta de esas inversiones. Claro. ¿Ya? Pero cada 4 años. Eso es lo que establece la legislación, cada 4 años. Cuando usted cambia la norma técnica o pretende cambiar la norma técnica como se esperaba hacer aquí en este caso, entonces dice, bueno, vamos a entonces incorporar ese cambio de tecnología que es una inversión y vamos a hacer un procedimiento administrativo para poder ir actualizando exactamente con esa inversión el decreto tarifario. Entonces lo que dice la Contraloría es, esto usted no lo puede hacer año a año, usted tiene que hacerlo cada 4 años porque las inversiones se reconocen cada 4 años, que es lo que establece la legislación. ¿Ya? Y esa fue la discusión que tomó varios meses entre Contraloría y regulador, Ministerio, Comisión, porque nosotros decíamos eso no está permitido. Usted puede incorporar, de acuerdo a la modificación legal, por ejemplo, el corte y reposición de suministro, porque ahora ya no es 1 a 1, como había dicho, sino que ahora es una parte de la tarifa y por lo tanto está, podríamos decir, distribuido entre todos los usuarios. Pero no puede incorporar esa nueva inversión, sino que hasta el momento en que entre en vigor el nuevo tarifario, que es lo que tendría que hacer. Bien, entonces, ese es el problema que detecta la Contraloría, y si uno se fija acá, está un poco denso en realidad de verlo, porque esta es un extracto del primer ingreso del decreto 11T y es así como venía. Entonces, si uno se fija en lo que está marcado, por ejemplo, dice que los factores de economía de escala de costo de distribución a aplicar en cada año establecido en la tabla anterior podrán ser actualizados para cada una de las concesionarias de acuerdo al procedimiento descrito a continuación. ¿Se fija? Entonces, ahí ya está la idea de que usted puede cada año incorporar estas nuevas inversiones y nosotros vamos a ir actualizando ese factor de economía de escala que redunda obviamente en el VAT, en la tarifa. Entonces dice, por ejemplo, si producto de un proceso de adecuación de la red asociado al cumplimiento de nuevos estándares de seguridad y calidad de servicio contenido en la norma técnica de calidad de servicios para el sistema de distribución. Entonces, la norma técnica, ahí está haciendo alusión claramente a la norma técnica que después se dicta, que es la de la resolución exenta 706.
Gracias. O después dice, la Comisión deberá verificar que dichas inversiones correspondan al cumplimiento eficiente de los nuevos estándares contenidos en la norma técnica referida al número 1 anterior, en cuyo caso serán consideradas en la actualización de los factores de economía de escala correspondientes una vez que hayan sido ejecutadas y que se efectúe la verificación indicada en los numerales siguientes. O sea, una vez ejecutada la inversión, se le va a reconocer para efectos del factor de economía de escala. Entonces, esto se le encarga a la superintendencia, como dice ahí el número 4, que va a verificar que se hayan hecho efectivamente esas inversiones, y luego la actualización propiamente tal, que es lo que está en el numeral 6. Entonces, ¿cuál es el problema de esto, por su intermedio, presidente de la Comisión? El problema estaba en que, por un lado, las inversiones se pueden reconocer una vez que están hechas en este decreto tarifario, no lo puede hacer año a año, pero además tampoco lo puede hacer si ni siquiera está dictada todavía esta norma técnica, de acuerdo al que se estaba tomando como por supuesta en este decreto 11T, que tampoco había ocurrido todavía. Entonces, esa es la discusión que se da entre la Contraloría y el regulador. Entonces, la conclusión de todo esto es que, en definitiva, se cursa el 11T sin esa parte, sin el reconocimiento de esa posibilidad de incorporar estas inversiones, sino hasta, y eso sería lo lógico, hasta el siguiente periodo de 4 años. Entonces, acá la conclusión que uno tiene que sacar de esto, o que nosotros sacamos como Contraloría, es: estamos en presencia de un proceso tarifario que es un procedimiento reglado. Esa expresión procedimiento reglado es una expresión técnica, quiere decir los pasos están establecidos en la legislación, en la ley, en el 187, pero también en la legislación, la regulación infralegal. El decreto que se había ingresado originariamente contemplaba este procedimiento de actualización, que era un procedimiento de reconocimiento, podríamos decir, administrativo, pero no de reconocimiento legal, y por lo tanto no. Es inédito, sí, es un muy buen punto. No había algo así en la historia, por lo menos tarifaria. Y el artículo 184, que había sido modificado en el inciso final, permite, como ya he dicho varias veces, incorporar otros servicios asociados, como el de corte y reposición, y eso fue lo que se hizo, pero en las expresiones que usaba el 184 no se podían entender como servicios asociados las inversiones. Eso es otra cosa, y eso va en el decreto tarifario normal. Lo ya dicho, el decreto hacía referencia a esta normativa técnica que no se había dictado, y en las distintas reuniones la Comisión propuso en su momento que se estableciera o se sustituyese el procedimiento por una especie de fórmula de indexación de las inversiones asociadas, pero eso en realidad era cambiar lo escrito por fórmulas, y eso, el efecto que producía era el mismo, y lo cual también fue rechazado por la Contraloría. Bien, con eso entonces tenemos el 11T. Luego, como la Comisión sabe, incluso sabe con bastante precisión, por lo que yo he visto siguiendo las sesiones, este es un tema muy difícil, o sea, voy a entrar ahora en el análisis del decreto 5T. Pero para entender el 5T hay que tener en la mente el artículo 187 de la Ley General de Servicios Eléctricos. La ley lo que establece es este procedimiento para fijar las tarifas. Tarifas que se fijan, entonces, cada 4 años. Pero la ley establece 3 supuestos en virtud de los cuales se puede cambiar esta tarifa, o podría haber una modificación de la tarifa. Entonces, como dice ahí, estas fórmulas tienen un periodo de validez de 4 años, a no ser que en el intertanto haya una variación del 100% o más del IPC, o haya una variación de más de 5 puntos en la rentabilidad de las empresas, que podría ser positivo o negativo, y allí la Comisión debe hacer un nuevo estudio. Y el tercer supuesto, que es el que está marcado ahí en negrita y subrayado, es que antes del término del periodo de 4 años hay un acuerdo unánime entre las empresas distribuidoras y la Comisión para efectuar este nuevo estudio de tarifas, y que permita entonces que antes del periodo de término de los 4 años del periodo de tarificación pueda entonces hacerse una revisión y que dé lugar a un complemento o a un VAT interperiodo, como se ha señalado respecto del 5T. Don Jorge, sí, el secretario quiere hacer una consulta. Don Jorge, disculpe. Usted utiliza el término o. Son cualquiera de estas situaciones
faculta al VAT interperiodo. Sin embargo, el último requisito es necesario, es del acuerdo unánime. Los supuestos de hecho, pero con el acuerdo unánime. Sí, Sí, eso por es favor, la señor consulta. presidente. No, nosotros lo entendemos, no habría que entenderlo así. En realidad, son tres situaciones. Las dos primeras, que es IPC o rentabilidad, se refieren a casos en que la comisión necesariamente debe actualizar la tarifa en virtud de esta variación. Y el tercer supuesto es un supuesto que podríamos decir consensual, en que empresas por unanimidad y regulador, comisión, acuerdan entonces este VAT interperiodo. Ya, esa es que sería el supuesto que operó en el 5T, que también es inédito, primera vez que se produce. ¿Continúa? Bien, entonces tenemos el 5T de 2018, que es el denominado VAT interperiodo, y este decreto fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, que están en el 11T, y de acuerdo a la actualización de los parámetros que son los factores de economía de escala para los costos de distribución, los factores de economía de escala para los cargos fijos, que son esas siglas que aparecen ahí, son distintos tipos de cargos fijos, y los factores de expansión de pérdidas. Esos son los tres elementos que hay que actualizar. Por lo tanto, lo que hace el decreto es internalizar y, por lo tanto, actualizar en la tarifa las mayores inversiones, le hace medidores o empalme y medidor, pero también las eficiencias. Por eso, entonces, los factores de expansión de pérdidas aquí debían incorporarse a la baja, toda vez que esto podría significar menores costos. Ahora bien, como antecedente del 5T, y teniendo a la vista de nuevo esta norma del 187, inciso final, está este acuerdo unánime que tienen que haber suscrito las distribuidoras por un lado con el regulador, la comisión. Y ese acuerdo está en la resolución exenta 560. Por lo tanto, efectivamente se llega al acuerdo, se formaliza y se dicta la resolución exenta por parte de las empresas, que es para efectuar este nuevo estudio de las tarifas y que permitan, obviamente, la dictación del 5T. Y es bien indiciario lo que está establecido en el considerando letra F de esa resolución exenta 560, que dice que esta resolución se dicta en consideración a que la nueva norma técnica de distribución que dictará la Comisión Nacional de Energía implicará nuevos costos e inversiones en distribución no reconocidos en las actuales tarifas de suministro de electricidad fijadas en el decreto 11T. Y se ha constatado la necesidad de realizar un nuevo estudio de tarifas. Entonces, esto es bien relevante. ¿Por qué? Porque, en el fondo, empresas y regulador llegan al acuerdo unánime antes incluso de que esté la norma técnica que implica esta nueva inversión, que es el cambio de medidores. No sé si me explico. Sí. ¿Ya? Después se dicta la norma técnica. Claro. Probablemente, claro. Sí, por favor, diputada Parra, si puede reiterar la pregunta con micrófono. Para los efectos del acta, que reformule No, la que pregunta. lo que nos está diciendo en el fondo el Contralor es que primero debió haber surgido la norma técnica y después el acuerdo, pero aquí pasó exactamente lo contrario. Primero hubo un acuerdo y después sale la norma técnica. Bueno, efectivamente es así. Hay acuerdo primero, se llega a un acuerdo de una probable norma técnica que después se dicta y que se dicta hacia fin de año, de ese mismo año. Pero hay que tener en cuenta dos cosas, diría yo. Una es que el proceso de dictación de la norma técnica también es un proceso que tiene varios pasos. Hay participación, no es que sale de un día para otro, eso sí hay que decirlo claramente. Y también que la norma técnica quedó supeditada en su vigencia a la entrada en vigencia del 5T. ¿Ya? O sea, con el 5T entra en vigor inmediatamente o concomitantemente la norma técnica, algunas disposiciones de la norma técnica. Puedo quizás ser abogado del diablo en este comentario, pero ¿podría tener sentido que se hiciera esto antes
dado que en alguna medida la norma técnica, los requisitos de la norma técnica los estaban negociando con la distribuidora, y en el entendido que sin un acuerdo unánime no se iba a poder implementar sino hasta el siguiente proceso tarifario. Entonces, si tenían que avanzar juntos el acuerdo con las distribuidoras, tenían que ellos en el fondo estar de acuerdo con que ocurrieran esos cambios para poder dar la unanimidad para el VAT interperiodo, ¿no? Supone que las condiciones estaban establecidas de antes. No, las estaban cambiando en la norma técnica, que es la que salió después del acuerdo. Pero las empresas sabían que iba a salir una norma técnica. Sí, pero la estaban negociando con el gobierno, con la Comisión Nacional de Energía. ¿En qué término? Pero ¿por qué tendrías tú que negociar una norma técnica con las empresas? Si la norma técnica es norma técnica. Voy a dar mi opinión. O sea, porque si quería el gobierno que se ejecutara de forma inmediata esos requisitos, las empresas distribuidoras iban a pedir que se pudiera traspasar a tarifa esos cambios. Y la única forma de traspasarlo a tarifa, luego de la primera observación, era a través de un VAT interperiodo, y para eso requieren acuerdo unánime con las distribuidoras. Se necesitaba la concurrencia, si no iban a tener que esperar 3 años más. Eso es lo que entiendo, además, habiendo escuchado a todos los expositores acá, que es la justificación de por qué hicieron esto como lo hicieron. Es parte de lo que estamos discutiendo en la comisión. Jorge, por favor. Sí, diputado Mulet. Perdón, a propósito de su afirmación, que en algún sentido, o sea, tiene razón, digamos, en la línea del tiempo lo que usted señala, presidente, pero estamos hablando de una norma técnica que impone un regulador a un regulado, no de un contrato consensual, digamos, conmutativo entre partes iguales, sino un regulador y un regulado. Y el procedimiento no parece entre un regulador y un regulado, sino que más bien entre un regulador usando el capturado por un regulado. Y lo voy a decir así de claro. Sí, Y esto era parte de una política que se estableció, ¿no es cierto?, de parte del Ministerio de Energía. ¿Por qué tú tendrías que hacer esto prácticamente, digamos, a última hora? No se supone, digamos, que esto se conversó, se vio, tú proyectas para 4 años, a no ser, y digamos, permíteme ser mal pensada, que tú tenías armado esto, ¿no es cierto?, para hacer estos cambios de tarifa con este sistema de economía de escala, no te resultó, te ves obligado a hacer el VAT interperiodo y finalmente ahí tienes que solucionar el tema. O sea, siempre aquí se está pensando en términos de la empresa, pero yo aquí lo que veo es que el regulador no hizo la pega que tenía que hacer en términos de la regulación. Si tú por algo proyectas, ¿no es cierto?, a 4 años. Sí, yo no he dado mi opinión, solo estoy tratando de juntar las piezas del puzzle, y lo que yo entiendo respecto de esa inquietud es que el 2016 ya estaba en ejecución el VAT interperiodo que duraba hasta final del 2020. Cuando vienen los temporales del 2016 y surge la idea y la necesidad de establecer nuevas exigencias técnicas para la calidad del servicio. Y para poder cobrarle a las empresas, o sea, para poder exigirle a la empresa dijo, bueno, entonces tenemos que poder cobrar estas nuevas exigencias. Y ese es en el fondo el debate de esto. Por eso es una reacción a una situación que ocurrió en el invierno del 2016. Es lo que estamos tratando de interpretar. Sí, continúo. Bueno, se dicta entonces este decreto, el 5T, que regula el VAT interperiodo. Sí, bueno, ahí está la tramitación nuevamente para ser transparentes con la comisión, obviamente. Esta regulación ingresa el 8 de marzo del año pasado. Hay reuniones de trabajo, hay una el 12 de junio. El decreto fue retirado el 3 de agosto y fue reingresado sin cambios el 20 de agosto. No, eso fue, nosotros entenderíamos ahí que fue un retiro en el contexto del retiro de muchos decretos que se hizo por parte del gobierno entrante, de cosas que estaban siendo tramitadas todavía. Y el 21 de septiembre del año pasado, entonces, se tomó razón con alcance. ¿Ya? Con alcance quiere decir que se hacen algunas precisiones respecto de la normativa que se está aprobando en el decreto. Ahí está el alcance. Y entonces, esto voy a tratar de ser lo más claro posible, porque aquí lo que se dice es que se toma de razón del decreto
teniendo presente que las exigencias de las disposiciones de la norma técnica individualizada en los números 7 de los vistos y 8 de los considerando están vinculadas en lo pertinente y para los fines que sean del caso con la fecha de entrada en vigencia de este decreto en examen. Es decir, lo que quiere decir el alcance es, para decirlo como aparece ahí, que las exigencias relativas al sistema de medición, monitoreo y control entran en vigencia desde la vigencia del decreto 5T y no desde la vigencia o publicación del 11T. Por eso hacemos nosotros esa precisión. No sé si me estoy explicando, presidente. Porque podría haberse entendido que, como se está aprobando hoy día con base en esas normas técnicas, podrían estar entendiéndose que se aprobó una especie como de efecto retroactivo de la norma técnica con vigencia del 11T. No es así. Lo que nosotros decimos es, estimamos pertinente hacer el alcance para que quedara claro que esas exigencias del sistema de monitoreo y control, de medición, monitoreo y control, estaban entrando en vigor solo con la fecha de toma de razón de ese 5T. ¿Ya? Esa es la razón. Y ya para ir terminando, presidente, entonces, ¿qué tenemos de todo esto? ¿Qué es lo que se tiene ¿Qué tenemos de toda esta regulación? Algunas cosas que ya están más que claras para la Comisión. Que la legislación vigente permite fijar tarifas de servicio de distribución cada 4 años. Ese es el periodo de los tarifarios. ¿Ya? Ahora, ¿es posible modificar excepcionalmente los decretos tarifarios? Es posible, como se ha visto, de acuerdo a las facultades que da el propio artículo 187 y en particular cuando hay acuerdo unánime de las distribuidoras con el regulador. Los estudios tarifarios en que se basan estas tarifas son efectuados por la Comisión y por las empresas que son distribuidoras también, ¿ya? De manera paralela y tienen, como ya sabe la Comisión, también un valor distinto. En la fijación de la tarifa se consideran los precios de nuevo promedio y los índices de precios de los principales insumos de la energía eléctrica. Esto es bien importante porque, por ejemplo, hoy día está en tramitación un decreto que modifica el precio de nuevo promedio, el denominado PNP, producto que tiene incidencia o que es a partir de la generación y producto del cambio o de la cotización del dólar. Sí. Entonces, eso va a impactar de nuevo en el monto de la tarifa. El decreto tarifario es el 11T, que está modificado por el decreto 5T al incorporar estos nuevos factores de economía de escala. Y ahí se incorporaron entonces los cambios de tecnología dispuestos por la norma técnica como parte de la tarifa, por lo menos a partir de la vigencia del 5T. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la norma técnica es una norma que es esencial para poder determinar este mayor costo que pueda tener la tarifa, ¿no? Porque es la que en realidad sirve de base para todo esto. El decreto tarifario entonces incorpora en sus fórmulas de cálculo el cambio de medidores, aunque no necesariamente se ha efectuado este cambio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hoy día la tarifa vigente de todas las distribuidoras incorpora el cambio de tecnología. Lo que pasa es que en no todas partes se ha hecho ese cambio de tecnología, ¿ya? Y lo que está vigente es eso. O sea, lo que hoy día cualquiera de nosotros pagamos en nuestras cuentas de energía, de luz, es eso, en ese precio está incorporado el precio del cambio de medidor. Sí. No, algunas empresas han hecho cambios de medidor, otras todavía no lo han hecho, pero todas ellas en el tarifario tienen incorporado ese valor. También hay que tener en cuenta que el actual tarifario incorpora el costo del corte y reposición en la fórmula, porque ahora está distribuido entre todos los usuarios y no es un costo 1 a 1. Y hay que tener en cuenta que la ley, la 21.076 de febrero del año pasado, incorpora dentro de la red de distribución el empalme y el medidor, ¿ya? Y por lo tanto pasan a ser de propiedad de la distribuidora en la medida que se vaya haciendo la sustitución del medidor antiguo por el nuevo. Pero eso es fundamental. En la medida, cuando dicen la medida de por la norma transitoria. Y eso, gracias, colega. Sí, en la medida de... Y este cambio se va haciendo de acuerdo a un cronograma que está vigente. ¿Ya? El cronograma está vigente hoy día, o sea, por lo tanto la empresa puede hacer los cambios de tecnología de medidor en la medida del cumplimiento de ese cronograma. Es más bien está obligada a hacerlo, porque no hay ninguna norma, y lo chequeamos antes de venir, no hay ni una norma en tramitación siquiera que vaya a suspender la vigencia de esa
en esa parte del tarifario o que vaya a suspender, o tampoco tenemos conocimiento de que se haya dictado una norma que vaya a suspender en esa parte la vigencia de la norma técnica. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, señor presidente, y por su intermedio de la comisión. Bueno, y todo esto para clarificar, y por eso el último punto para nosotros es bien relevante, que en el fondo todo esto está de acuerdo a la legislación, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es tomar razón o no, dependiendo de si el decreto está de acuerdo o no a la legislación vigente, que en este caso son la Ley General de Servicios Eléctricos con las modificaciones que he citado y Ley General que habilita la dictación del decreto tarifario y que a su vez se basa en una norma técnica que es una resolución exenta de la Comisión de Energía. Y es la que hace la exigencia del cambio de tecnología, por cierto. Eso, presidente, por ahora. Surgieron hartas preguntas con la última lámina sobre todo. No sé si alguien quiere partir o dispara usted, pero yo. A ver. Sí, diputado Durán. Sí, me quedó una duda. Cuando señala que el señor Contralor, por su intermedio, que se está materializando este cobro de corte de reposición, que es 0,38 pesos por kilowatt hora, que incluso hoy día tuve una reunión con el ministro en la cual le solicité eliminar ese cobro. Pero además lo que no me quedaba claro era que se está cobrando además en la cuenta desde ya el cambio de medidores. Desde septiembre del año pasado. O sea, se está cobrando un monto determinado, porque el monto determinado, por ejemplo, del cobro de corte de reposición, ya lo tengo clarito que es 0,38 kilowatt hora, que finalmente es un negociado, ¿sí? Pero el monto está ¿en qué decreto de lo que se cobra por los medidores? Sí. Para hacerlo más rápido. Contéstele. Es que en algunas ocasiones me hacen, pasamos todas las preguntas y después respondo, pero a veces se pierde un poco la fluidez. Por su intermedio, presidente, efectivamente, diputado, como usted ha dicho, el corte y reposición están incorporados ya en el 11T original, en el decreto tarifario que es el vigente hoy día, y la inversión en el medidor, o el cambio de tecnología, como usted desee llamarlo, es decir, el cambio de medidores, está incorporado en el 11T cuando fue modificado por el 5T. O sea, está ya incorporado en la tarifa. Por lo tanto, ya está vigente ese costo. Entonces, el arranque se estaría cobrando por algo que totalmente no se ha cambiado. Finalmente las personas cambian o no cambian su medidor, igual se lo están cobrando en la cuenta parejo. Sí, si quiere responder. Sí, presidente. O sea, mientras no cambie el tarifario en ese punto y no se elimine la exigencia técnica, que no es una cosa que nosotros ponderemos, simplemente es la condicionante normativa, por así decirlo, para que se haga este cobro. Mientras esté esta exigencia en la normativa técnica, que se refleja a su vez en el tarifario, está vigente y se está cobrando. Perfecto, gracias. Sí, diputada Parra. La verdad es que es un poco complejo a veces de entender esto, pero hay cosas que a mí, no sé si alguien me las puede explicar, pero me quedan un poco enredadas. La verdad es que en todo este tránsito, mi gran duda son los costos. Porque usted mismo señalaba, Contralor, que la norma técnica es esencial para efectos de calcular los costos. ¿Cómo entonces se calcularon los costos del VAT interperiodo si no había norma técnica? Si tú no dices en qué marco, qué equipo, cómo, dónde, cómo se hicieron los cálculos. Y por eso nos surgen muchas dudas respecto de la información que tenemos del costo efectivo de los medidores versus lo que aparece en el papel. Y ahí tenemos información contradictoria. Yo entiendo y quisiera que me corroborara si Contraloría, pues difícil que se pueda meter para saber si esos costos son reales o no, porque me imagino que eso lo ven los organismos técnicos. Ahora, mi pregunta es, si esto es legal, están ya distribuidos los costos. Esta propuesta que se hace, que yo entiendo que es voluntaria, de devolver, ¿no es cierto?, dinero para efecto, ¿no es cierto?, del tema de los medidores, ¿estaría fuera de la ley también? O sea, es voluntario, pero en el fondo no entiendo cómo se va a implementar.
porque yo puedo devolver por un tiempo, pero después la empresa tiene que seguir cobrando. ¿Sería cambiar el VAT? ¿Cómo lo cambia? A la baja, pero ¿Usted dice lo que nos presentó la comisión la semana pasada? Claro, es que El acuerdo, sí. se señala, ¿no es cierto?, de que se va a devolver dinero Sí. a partir de octubre. No, de ¿Cómo agosto. devuelves No, de agosto. Ya, bueno, pero ¿cómo devuelves plata? Más allá de que si puedes, así como tú no puedes llegar y aumentar, tampoco puedes llegar y Sí puedes. disminuir. Po. Sí puedes. Entiendo que lo que fija el cálculo que hace la CNE es el precio máximo. Ese es el pero. Exactamente, presidente, por su intermedio a la diputada Parra. Las tarifas son tarifas máximas a cobrar, en este caso por la distribuidora, por lo tanto, una distribuidora perfectamente y de manera voluntaria podría cobrar en su tarifa menos. Pero como usted muy bien ha dicho también, esto es una cosa, es voluntario y escuchando la comisión pasada también eso quedó reafirmado, que es un acuerdo incluso de palabra en estos momentos. ¿Ya? Entonces, esto podría ser transitorio y por lo tanto después volver a la tarifa que está vigente hoy día, que es la que incorpora estos costos de la inversión de los nuevos medidores. Sí, es un poco la pregunta que yo quería hacer. En el fondo, la legalidad de este acuerdo voluntario que alcanzó a ser informado por la ministra Jiménez antes de dejar el cargo con la empresa distribuidora, que es de carácter voluntario y de lo que además conocimos la semana pasada, no existe ningún registro documentado, firmado, ni aunque sea una servilleta. No hay más que lo que nos informó la CNE la semana pasada, que es el recálculo sobre la base de cuánto es, a qué porcentaje corresponde lo cobrado de ese apartado. ¿Existe alguna forma o sea, ¿es legal hacer esto? Entiendo que sí, pero ¿existe alguna forma de formalizar ese acuerdo para poder asegurarnos de que esto se mantenga hasta el final de este proceso tarifario? Es el riesgo, claro. Esa es la sospecha que tenemos todos, que va a ser uno se acuerda del bombo fica. Presidente, no, de acuerdo al régimen tarifario que tenemos, no hay forma de asegurarlo eso. Y además que hay que recordar que esta es una exigencia técnica. La ley se remite a las normas técnicas y, por lo tanto, en virtud de la ley se le da fuerza a esa norma técnica, a esa exigencia técnica que a su vez se refleja en el tarifario, en el decreto de tarifas. La exigencia está vigente hoy día. O sea, la exigencia técnica de esa resolución exenta está vigente. Por lo tanto, si usted quisiera asegurarse de que efectivamente, por lo menos por un periodo, esto no va a quedar reflejado o no va a redundar en tarifas, tendría que modificar la norma técnica o suspenderla. Y eso, por lo menos, no ha pasado hasta ahora, por lo menos no que yo sepa. Entonces, esa es una exigencia vigente. Esto hasta ahora esa es la legalidad que está ahí en aplicación. La implementación del sistema de medición, monitoreo y control. Sí, claro. Y con un cronograma que está también vigente. A 7 años. Sí. Yo tengo una pregunta sobre el tema que menciona ahí en esa última respecto a la ley 21.076. Voy un paso atrás. Por lo que entiendo, entonces, de las observaciones de la Contraloría surge la necesidad de que la exigencia se establezca a través del proceso normado, que es este VAT interperiodo, para poder hacerle exigible a las empresas distribuidoras la norma técnica. Cuando no era posible hacer la actualización de precio sobre la base de las inversiones que ellos realizaran, si es que no había de por medio un decreto tarifario que así lo habilitara. Pero también, respecto de la 21.076, yo tengo la pregunta, porque no sé si yo entendí mal, pero en alguna de las sesiones me quedó dando vuelta de que lo que establece el artículo 184, al cual ustedes hicieron mención, respecto de aquellas cosas sobre las cuales también podía cobrar la distribuidora, que a su vez esto hace mención al artículo 147, número 4. Lo voy a buscar para hacerlo más preciso. Dice que los servicios no consistentes en suministro de energía prestados por las empresas sean o no concesionarios de servicio público que, mediante resolución del Tribunal de Defensa de Libre Competencia dictada, en fondo, otros servicios. El punto es que en algún momento a mí me quedó la idea de que la propiedad de los empalmes y medidores era necesario que quedara explicitada por ley que era de las distribuidoras para que las distribuidoras pudieran cargarlo entre sus costos. Y que la interpretación que hacía el Ministerio de que eso ya había quedado resuelto en la ley de transmisión era insuficiente. Entonces,
nosotros estamos tratando de entender por qué la ley 21.076 cambió en su idea matriz, sin que además nadie lo observara, desde lo que era el proyecto original a lo que finalmente sale del Senado y se despacha a la Cámara de Diputados sin discusión. ¿Hubo alguna observación de Contraloría al respecto de la propiedad del empalme y los medidores o de cualquiera de estos servicios quedara explicitada en manos de las distribuidoras para que pudiera ser parte de los cobros? Claro, en el fondo, ¿la distribuidora puede cobrar por un servicio prestado a través de algo que no le pertenece? ¿O era necesario esta explicitación en la ley? Claro. Sí. Yo creo que hay que hacer dos precisiones acá, en primer lugar, presidente. Nosotros no le sugerimos dictar un VAT interperiodo al regulador. Eso en primer lugar. Es una posibilidad legal que está ahí y se utilizó ahora por primera vez. O sea, esto ya va a quedar un poco como en el anecdotario, pero nosotros no somos quien para estarle sugiriendo opciones de regulación a un regulador. Eso es una opción legal que está allí y nosotros no le hemos sugerido eso o no le hemos dado como solución dicten un VAT interperiodo, por así decirlo. ¿Ya? Quizá me expliqué mal, pero ustedes le dijeron que la fórmula que ellos proponían no era legal. Eso sí. En el 11T le dijimos, esa fórmula de ir incorporando los valores de estas inversiones anualmente o incluso semestralmente, no se puede hacer. Usted puede incorporar eso cada 4 años, porque obviamente el proceso tarifario es para eso, para que en virtud de un estudio se determinen los costos de una empresa modelo que hace una inversión eficiente y por lo tanto eso se refleje en una tarifa. Eso sí, eso es lo que nosotros le dijimos. Y eso es lo que correspondía, ¿no? Claro. No podía hacerse o romper el sistema de fijación de tarifas por la vía de este procedimiento administrativo que se estaba creando de actualización año a año o semestralmente de estas inversiones que se iban a hacer. Eso es lo primero que quiero aclararle. Y luego, respecto de la ley 21.076, bueno, nosotros también estamos un poco sorprendidos porque, y por eso hice alusión a que esto se había iniciado con la moción del diputado Gaona, si esto era pensando en una situación de catástrofe, de fuerza mayor, en que efectivamente algo pudiera hacer la empresa distribuidora en el sentido de reponer rápidamente el servicio y estableciendo el empalme y el medidor. Ahora, yo no sé qué observación nuestra podría haber motivado esto. Yo la verdad que ahí habría que preguntarle más precisamente a ellos qué los llevó a pensar que nosotros podríamos haber llegado o empujado a esa solución. Lo que sí es que yo creo que aquí hay más de una opción para solucionar este problema de cambio tecnológico. Porque en realidad en muchos sectores ocurren cambios tecnológicos y no necesariamente pasan por el cambio de la propiedad de una parte hoy día que ya es parte del sistema de distribución, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Uno podría haber pensado, vamos a hacer no sé, voy a inventar un programa de cambio de medidores sin que cambie necesariamente la propiedad. Claro, esto lo hace tal vez más fácil, más operativo, pero sí también trae como consecuencia que el medidor que hoy día está y que no es inteligente, el día que se produce el cambio, tiene dos efectos. Primero, que usted se queda, ya pasa a ser esto de propiedad del distribuidor. Y en segundo lugar, que usted se queda con un medidor que no sirve para nada, o sea, es chatarra. Ese punto es clave porque lo estamos discutiendo, claro, pero de otra que ahí nosotros tenemos una interpretación, al menos yo, de que ese habría sido un acto expropiatorio, pero la pregunta para usted, ¿el cambio en la propiedad se produce toda vez que el cambio de medidor se realiza, no antes? O sea, una persona que tiene hoy día en su casa el medidor antiguo y todavía no se le reemplaza, sigue siendo dueño de su medidor. Y la pregunta, porque el empalme en muchos casos es mucho más caro que el medidor. Entonces, el empalme entonces, salvo que sea reemplazado, ese pedazo de cable, ¿sigue siendo propiedad de las personas? Si es que fueron adquiridos originalmente por ellas. Presidente, me está pidiendo un dictamen express, pero... pero vamos a tratar de solucionar el problema. No, pero es la misma ley la que uno debería mirar acá, ¿no? Porque pareciera que da la solución, porque el primero transitorio dice que mantendrán dicha titularidad, o sea, los propietarios, el dueño del empalme y del medidor, hasta que se produzca el cambio de alguna de estas instalaciones. De alguna de estas instalaciones, exactamente. De alguna. Claro. Respecto de cada propietario. Claro, respecto a cada propietario. Por lo tanto, del momento que usted... O sea, aquí hay que tener en cuenta eso sí, que igual le están cobrando. Sí, no, eso está, ya, de acuerdo. Pero cambia la propiedad cuando la empresa hace
el cambio. De alguna de las dos, sí, exactamente, de alguna de las dos. Es un 2 por 1. O sea, le cambia el medidor y automáticamente la palma ahora pasa a ser de la distribuidora. Y ojo, presidente, por su intermedio de la comisión, que esto de acuerdo a un cronograma que está establecido también. Sí. Entonces, claro. Presidente, ¿me permite? Por favor, don Mario, estamos anonadados. ¿Me permite meter las patas? Señor Contralor, quiero aprovecharme de que usted está aquí para preguntarle un problema que tenemos en otra comisión. Sí. Pero usted tiene mejor derecho. La señora presidenta. Presidenta Sí, de la otra presidenta de la comisión. Comisión de Gracias, Minería. presidente. Lo que pasa es que nosotros en la Comisión de Minería estamos discutiendo justamente la ley que originó todo este problema y nos retrotraímos a lo que originalmente establecía esa moción parlamentaria, lo cual solamente hace alusión al tema de las catástrofes, ¿ya? Pero se nos surge una observación con respecto a el derecho de propiedad. Si nosotros en este proyecto debiésemos dejar establecido específicamente de que estos medidores vuelven al cliente original y hacer alusión a el tema del derecho de propiedad, o se entiende que si es que nosotros nos retrotraemos a lo que decía originalmente el proyecto, queda subsanado. ¿Me explico? Porque es una de las cosas que se observó en la sala y que fue sujeto de indicaciones y que por eso volvió a la comisión. Y tenemos dudas por parte legales, porque son los abogados los que se pusieron creativos. De otras comisiones. De otras comisiones. Déjenos libre de culpa. No sé si usted quiere agregar algo más, secretario, porque eso era... Sí, Bueno, sí, ¿sí o no? sí. Ya, sí, secretario. Sí, aprovechando la presencia del Contralor y pidiéndole de día, esto sí que es como un dictamen express, más o menos. Sí. Y nace a raíz de sus palabras, porque usted dice en la medida de, durante su presentación. Y yo encuentro ahí la solución a la duda que la sala presentó. Porque la duda de la sala, manifestada por 2 o 3 diputados, es retrotraer el texto de la moción, retrotraer el texto de la 21.076, o llevar la 21.076, el texto original de la moción del señor Gaona, aprobado en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Estos 3 parlamentarios, más algunas otras opiniones de abogados, como dice la presidenta de la Comisión de Minería y Energía, no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque hay un periodo, no voy a utilizar la palabra interperiodo porque puede ser equívoca, en que eventualmente algunos medidores dejaron de ser de propiedad de sus titulares en virtud del mecanismo que establece, que usted acaba de leer del inciso primero, artículo primero transitorio de la 21.076. Entonces, nos encontramos con un gran problema, porque por medio de una ley no expropiatoria, varias personas, que pueden estar algunos de ellos sentados en esta sala, perdieron la propiedad de sus medidores, con un sistema no establecido ni en la Constitución ni en la ley. Entonces nosotros podríamos encontrar dos, a mi juicio, y discúlpeme el atrevimiento, 2 soluciones. Uno es la nulidad, hay quienes sostienen que la nulidad no es una sanción establecida para la ley, la Constitución no establece la nulidad como una sanción para una ley mal dictada o mal confeccionada. O el otro, una ley interpretativa. Y en ese piso nos encontramos en este momento de la ley. Y con eso es todo, presidente. Sí. Discúlpeme mi Si me intervención. permite agregar algo. En alguna medida el cuestionamiento fue, si estos medidores ya pasaron a ser de propiedad de las personas a propiedad de la distribuidora, con esta ley no corregimos eso, pero lo que yo estoy entendiendo es que solo ocurrió eso con aquellos que fueron cambiados. Sí, diputado Mulet. Estamos agregando suspenso a la respuesta. Estamos exprimiendo al Contralor aquí porque yo me opuse a devolver el proyecto a la comisión. Yo quería que se aprobara el día martes, el día miércoles, el día jueves, y que se aprobara la indicación, si es que se quería votar, digamos. Pues yo entiendo lo siguiente, digamos, que fue la discusión que señaló. El proyecto de ley, el 21.076, ahí se tiene, ¿cierto? Salió un proyecto de la comisión, de la Cámara de Diputados que no incorporaba la norma que generó esta batahola, sino que estábamos todos de acuerdo en ese. Bueno, yo no lo voté, no era parlamentario, pero estaban todos de acuerdo en la Cámara de Diputados.
y se desnaturaliza ese proyecto y se le agrega en el Senado algo que después no se vota en la Cámara sin discusión en tercer trámite. Cosa rara, entre paréntesis, no se dio cuenta ni el secretario general, nadie, se votó el último día de la legislatura pasada. El secretario de la Cámara, me refiero, no a usted, porque usted a lo mejor ni vio, no sé si estaba en minería tampoco. Entonces, la discusión que se dio, nosotros habíamos, en los hechos, derogado aquella parte del decreto del proyecto que se le agregó en el Senado, a través de un nuevo proyecto de ley. Y restablecíamos el proyecto inicial tal como estaba, cambiábamos el artículo pertinente, colocándole el artículo pertinente solo a aquella parte que se discutió en la Cámara en primer trámite respecto del 21.076. Y se eliminaba lo que le agregó el Senado. O sea que los medidores, en caso de catástrofes, debían ser repuestos y pagados por las empresas. Nada más que eso. Y el resto lo dejamos tal cual, como salió de la Cámara, y el resto se eliminó. Entonces, al votarse en primer trámite en la Cámara, otros parlamentarios dijeron no, porque se va a producir un problema si la ley no dice que los medidores deben volver a los usuarios, porque ya estarían en el dominio de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Ya estarían en el dominio. Entonces las empresas distribuidoras de energía eléctrica podrían demandar o a los usuarios o al Estado porque le estarían quitando los medidores. Ese fue el argumento que usó algunos parlamentarios de la UDI, que llegaron con ese cuestionamiento. Entonces yo me opuse porque yo dije, yo dije que nadie se puede aprovechar de su propio dolo. O sea, si ellos adquirieron el dominio con esa simple ley, tal cual, desarmando esa ley, lo pierden, pues si no, no lo podrían haber adquirido. En el fondo eso es lo que yo señalé, porque si ellos lo adquirieron con una simple ley, vamos a dejar de lado todo el problema de que la ley fue expropiatoria, ya toda una serie de problemas que están ahí sin resolverse. Entonces, de la misma manera, nosotros lo dejábamos sin efecto. Un poco eso es lo que yo señalaba. Y bueno, y ahí se armó una discusión bastante entretenida. Pues, ¿cómo? Porque el temor era que las empresas distribuidoras alegaran, ya son míos, entonces me lo está quitando el Estado a través de esta ley. Pero nadie se puede aprovechar de su propio dolo. Si los adquirió de esa manera, los pierde de esa manera, si no, no los adquirió nunca. Esa fue mi alegato, digamos, mi diferencia, pero bueno, hay que resolverlo en la Cámara. Esa es la resolución, no lo había adquirido. Diputada Parra. Hay que resolverlo en la Comisión. Estamos creándole suspenso. Un comentario respecto de eso. Yo, la verdad es que creo que, con todo el cariño, pero en mi humilde opinión, la solución es tan mala como esto, porque yo creo que ese no es el problema, finalmente. Es lo que causó, digamos, probablemente el descubrir que tenemos todo un sistema de cálculo que la verdad es que creo yo es bastante retrógrado, donde se pasaron a llevar una serie de derechos de las personas, donde las cosas se hicieron al revés. No, a mí no me parece una buena idea, honestamente, estimado, el tema del proyecto. De hecho, yo creo que debe haber sido de las pocas que me abstuve, porque creo que la solución es mucho más compleja que eso. Yo creo que hay que hacer una mirada integral de todo el sistema tarifario, de cómo estamos haciendo los cálculos. Es que usted a lo mejor no entiende algo. Todos estamos de acuerdo en lo que usted dice. Si el problema es que partamos haciendo esa discusión, restableciéndole los medidores a las personas que se los quitaron o se los pueden quitar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, está bien. Creo que es una solución parche, que no aborda el problema de fondo. Con la ley antiterrorista, creyendo que la ley corta antiterrorista va a solucionar todo, y la verdad es que no. Presidente, está difícil responder de hecho, yo quería proponer eso también. O sea, yo me ofrecía a cuando quieran, presidente, por su intermedia presidenta, venir a la Comisión de Minería para este miércoles precisamente no, porque tenemos que hacer la exposición de los hallazgos de auditoría en la Cámara también, en la sala. Presidente, perdón, disculpe. ¿Y el lunes? Ahí podría ser más fácil. Podría ser más fácil, ahí le podríamos decir que sí. Nos dieron 2 semanas de pero ya. No tenemos 2 semanas, entonces sería, disculpe,
presidente. Sí, Sería diputada. este miércoles y el próximo miércoles. Entonces, para tener ese margen, también vamos a sesionar el día lunes. Pero la próxima semana... Perdón, presidente. La próxima semana sin ningún problema, no sé si el lunes o miércoles. Eso Ya, es lo que le puedo ofrecer. Ya. Déjeme ver la Pero, agenda. pero sí me gustaría... Sí, por favor. Pero, presidente, no quiero esquivar la pregunta. O sea, aquí lo que se hizo fue una opción de política regulatoria. Eso es lo que hay. Y yo ahí tiendo a pensar, igual que la diputada Parra, yo creo que aquí es como una cosa un poquito más integral que solo el cambio de la ley. ¿Por qué? Porque la ley está totalmente vinculada con la norma técnica. Si al final usted podría derogar la ley, ¿sí?, pero la norma técnica sigue estando vigente. Es que y esa el es la tarifario pregunta. también. Pero que ahí está la pregunta, don Jorge. ¿Cuál es el efecto específico que esta ley provoca en la norma técnica? Porque llegamos a un punto en que la Comisión Nacional de Energía nos hace entender que sin esta ley podría haberse aplicado el decreto tarifario interperiodo en los mismos términos. Es así, sí, presidente. Sin la ley podría haber aplicado el tarifario, estaría vigente igual, el cronograma estaría igual vigente, la norma técnica también que obliga al cambio de tecnología, o sea, no tiene mucho que ver con la vigencia de esta última ley. Y ahí la precisión que creo que es clave que usted nos hizo y la quiero reiterar es: aquel medidor que la persona compró cuando estableció el empalme por primera vez hace 20 años y que sigue teniéndolo puesto en la pared de su casa y no se lo ha cambiado la empresa, sigue siendo propiedad de esa persona y esta ley no ha hecho nada al respecto. Y aquellas personas a las cuales la empresa distribuidora le cambió el medidor, en ese acto entonces ese medidor y ese empalme ahora pasan a ser propiedad de la distribuidora y ya no de la persona. Y usted, como dice usted, se quedaron con un piso de papel de chatarra. Así es, presidente. Eso es, tal como usted lo dice. Tú eres dueño del medidor, pero además estás pagando adicionalmente un medidor que no tiene. Sí, presidente, claro, con esa precisión de que la tarifa ya considera el nuevo cambio de medidor, en primer lugar, y en segundo lugar que usted, como dueño de su medidor, tiene una especie como de plazo fatal, porque hay un cronograma que está establecido y que en algún momento debería cumplirse y que el cambio de medidor va a llegar sí o sí. Claro, que en el fondo lo que establecía este plan era que al cabo de 7 años el 100% de los medidores iban a ser reemplazados y ahí se generaba el efecto donde el 100% de todas estas instalaciones pasara a ser propiedad de la distribuidora, cosa que quedó interrumpida en esta primera etapa. Claro. Señor parlamentario, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, diputado Mulet. Por si, que era para la discusión, digamos, anterior, no la última, pero a mí me llama la atención en todo este proceso la manera como el regulador va poniéndose antes que se produzcan determinados supuestos. Por ejemplo, ante la norma técnica se pone el regulador en el intento del decreto 11T, primer texto del decreto, ¿cierto? Se pone en situaciones respecto de situaciones que todavía no han ocurrido. Porque eso es lo que en el fondo la situación de que las tarifas podían subir anualmente si es que habían modificaciones en las normas de orden técnico. ¿Cierto? Que usted lo objeta y se retira y se modifica el decreto. Entonces, eso ocurre después incluso usted cuando se dicta la norma técnica o se llega primero al acuerdo sin dictarse la norma técnica, que también lo hace presente usted. Y donde la norma técnica, bueno, si bien es cierto, es parte de una discusión mayor, hubo el acuerdo antes de que se dicte, pero seguramente venía un proceso. Entonces, la consulta mía tiene que ver con que si esta relación o esta dinámica en los procesos de fijación tarifaria en otras áreas que regula el Estado, como el agua potable u otra área de regulación, es común. Porque a mí me llama tremendamente la atención, digamos, que el regulador vaya tan de la mano con el regulado. Uno puede entenderlo, no necesariamente son malos, tú de alguna manera lo planteas con tus afirmaciones, perdón, señor presidente. Claro, y a veces a lo mejor es necesario, cuando hay un regulado, ¿cierto?, con la debida transparencia, con los debidos grados de competencia, con la debida modernización del sistema tarifario, porque aquí el sistema de fijación tarifario empresa modelo es un chiste, ya que cuando hay discrepancias se pondera 1/3, 2/3, de manera que no hay ninguna cosa objetiva. Entonces yo lo cuestiono, digamos, cuando hablan de la empresa modelo y resulta que las diferencias se resuelven 2/3, 1/3, y el tercio de las empresas siempre se eleva por sobre las ponderaciones que hace
el regulador, entonces es bien complejo. Entonces, si esta situación se da en otros procesos, digamos, en otras regulaciones, si le ha tocado a usted ver este tipo de situaciones o conducta que a mi juicio a mí me llaman la atención, me llaman poderosamente la atención. Sí, don Jorge. Señor presidente, y por su intermedio al diputado Mulet, los sectores regulados todos operan más o menos con el mismo esquema. Y el mismo esquema, quiero decir, tenemos una ley general, que en este caso sería la Ley General de Servicios Eléctricos, o más o menos general, normas reglamentarias, que aquí podríamos atribuirlos a los decretos tarifarios, y luego normas técnicas, que son, en este caso, las resoluciones exentas, que aprueban las normas técnicas, en este caso el regulador Comisión Nacional de Energía. Y operan todos más o menos de la misma manera, en el sentido de que producen también el mismo efecto. Cada vez que se hace una elección tecnológica, se está haciendo una opción de negocio también. O sea, ¿qué quiero decir? En todos los ámbitos, hay muchas formas de hacer una misma cosa. Si la tecnología no es única ni podríamos decir que está petrificada, además va cambiando. Entonces, déjeme darle un ejemplo del ámbito ambiental, presidente, por su intermedio al diputado. O sea, si uno piensa en la regulación de la acuicultura, la ley de la regulación de acuicultura dice, mire, usted opta como parámetro de que el fondo no puede ser anóxico, es decir, siempre tiene que tener oxígeno el fondo. Y eso impide que haya mucho sedimento en el fondo. Ese es el elemento ambiental que se toma. Pero en otros países eso se regula de otra manera y dicen, mire, para usted para producir solo puede incorporar tanta cantidad de alimento en el agua. No sé si me explico. O sea, quiero decir, esa es una opción tecnológica y una u otra tiene consecuencias. Tiene consecuencias desde el punto de vista de que hay tecnología para limpiar el fondo o hay tecnología para hacer mejor alimento, que sea con mejor tasa de digestibilidad. Ese ejemplo lo conozco porque me tocó trabajar en su momento en ese ámbito. Y acá es lo mismo. Usted podría haber dicho, a lo mejor, optar por otra tecnología también, o haberla postergado, o haber establecido una regulación un poco distinta. Pero entonces, la regulación siempre opera más o menos bajo estos parámetros. Ahora, muchas veces, también hay que decir que el que conoce mejor la tecnología es el que está operando el sistema, o sea, el regulado. Eso también es cierto. Y entonces ahí está la capacidad que tiene que tener el regulador, primero, de resistir las presiones y de ser técnicamente tan bueno como el regulado. ¿Alguien más? ¿No? ¿Por qué el nombre del decreto? 11T, 5T, 7T, ¿cuál es la lógica? Porque es como las líneas del metro, unas primero que otras. La tela que no tiene... Es tarifario, claro. No, la pregunta es por qué primero es 11, después 5, ahora es 7. Por distintos años, claro. Cada año parte de uno, cada año la numeración. 1T, 2T, porque son de tarifa. O sea, el 11... No, pues el que viene ahora, el que está ahora es... Es el decreto, en el caso del 11, que es el decreto 11, que se dictó en el año 2016. Después hubo perfecto. Luego, en 2018 se dictó el 5, que era el quinto decreto que dictaba el Ministerio. En ese año. Y era Entonces debería, la correcta denominación, 11T del tal año. Porque hay un 11T del año anterior, hay un 11, podría haber un... El 11 Sí, claro. Claro. Ok, con ese dato... ¿Algo que quisiera agregar usted? ¿No? Colaborar en minería, si es que lo estiman conveniente, solo viendo la agenda antes. Perfecto. Bueno, entonces le agradezco mucho la participación, nos dejó varias aclaraciones importantes para el trabajo de esta comisión y por haberse cumplido el objeto de la misma, esta se levanta. Muy amable, don Jorge.